parte de este evento. Creo que hoy día en la mañana nosotros hemos escuchado ponencias extraordinarias. Naturalmente el desafío se hace cada vez más grande a medida que pasa el día. Yo quisiera comenzar con algunos elementos flash, con una pequeña coyuntura que nació un poco de los momentos de preparación para este evento. Yo sabía más o menos dónde iba a ir la dirección de cada uno de los que habló anteriormente y por lo tanto decidí tomar un camino relativamente diferente, complementario. Y en este sentido, yo quisiera decir dos o tres cosas al comenzar. La primera es que si uno realmente piensa en el comercio justo de la manera que se ha presentado hoy día en la mañana, nosotros deberíamos ver en nuestra sociedad el funcionamiento de nosotros como sociedad basado en nuestros principios en todo, para todos y en todo momento. Y esa manera de pensar me hizo ver al comercio justo como un espejo de nuestra sociedad. La existencia del comercio justo, la proporción de comercio justo, la manera que se da el comercio justo. Si se da muy poco, valdría la pena preguntarnos algunas cosas que a lo mejor no van a ser preguntadas durante el resto de esta conferencia. La primera pregunta es que si es posible que haya comercio justo en una sociedad injusta. Si es posible que realmente haya comercio justo en una parte de la sociedad, en el comercio, y no en otras partes de nuestra sociedad como el consumo, como la equidad, como el comercio de otras cosas, en nuestros valores como sociedad. Y eso me lleva a mí a pensar en varias cosas. Cuando yo digo comercio justo, estoy poniendo el proceso de empoderamiento económico del siglo XXI, que es el comercio, con el tema de la justicia. Y por lo tanto es imposible ver el futuro del comercio justo si nosotros realmente no decimos algo sobre la justicia. Porque realmente hablar de comercio justo como algo separado de la macro, como algo separado de la globalización, como algo separado de las fronteras de la justicia, para mí va a ser muy difícil ver un alto crecimiento del comercio justo. Me pregunté dónde están las fronteras del comercio justo. ¿Están solamente en la unidad familiar? ¿Están en la empresa? ¿En una empresa? ¿En 20 empresas? ¿Está en el comercio internacional en su totalidad? ¿Está en la democracia internacional? ¿Está en el neoliberalismo? ¿Está en el Banco Mundial? ¿Está en el Fondo Monetario Internacional? ¿Está en la Organización Mundial de Comercio, el cual yo representé al Banco Mundial? Nosotros aquí tenemos una Organización Mundial de Comercio Justo. ¿Dónde está esta Organización Mundial de Comercio Justo en relación a la Organización Mundial de Comercio? ¿Cómo reforzamos esta organización para que realmente a futuro sea esta la Organización Mundial de Comercio, en que realmente el comercio justo sea la base de pensar sobre el comercio? Es en ese sentido que yo pienso que el comercio justo debería ser entendido como una forma de sociedad que queremos. Debería ser entendido como un estilo de vida. Debería ser entendido como una manera de crear sociedad. De lo contrario, para mí el comercio justo representa una iniciativa loable, importante, fundamental, pero que va a tener todas las limitaciones porque la globalización se la puede comer si la globalización no es justa, porque el comercio internacional de las grandes corporaciones se va a comer al comercio justo como lo hacen muchas corporaciones internacionales que en el momento del crecimiento de las unidades productivas que necesitan dinero y se las compran para que ciertos comercios no vayan en esa dirección. Yo diría, como conclusión, de que aquí estamos hablando de un tema fundamental para Chile, un tema en que juntamos la economía con la justicia y la forma de empoderar la sociedad.
Y en segundo lugar, porque estamos hablando de cómo nosotros queremos ser el día de mañana. Yo tuve la primera experiencia de comercio justo en Colombia, cuando me tocó organizar a los tuburianos. Los tuburianos es una cosa muy de Medellín, ¿no es cierto? Los que colectan la basura en el botadero, los que sacan el papel, el cartón, los metales y todo eso. Y yo veía cómo las grandes corporaciones mantenían políticas económicas en relación a la compra de estos productores, ¿no es cierto?, de tal manera de liquidarlos en el largo plazo. Por ejemplo, el papel que sale del botadero tiene humedad, y si tú lo dejas mucho tiempo, naturalmente no lo puedes vender porque se come la fibra del papel. Y ellos jugaban, ¿no es cierto?, manteniendo una injusticia impresionante. Y cuando quise organizar a los tuburianos, se me dijeron: este tipo está trayendo el comunismo, y casi perdí yo mi labor en el Banco Mundial por organizar un comercio justo. Lo segundo, yo soy un pequeño agricultor, un agricultor que no realmente insignificante, pero hace un año y medio atrás produje ají en zona de secano, orgánico. El ají dio extraordinariamente bien. Vinieron a comprarme el ají y me dijeron: señor, le pagamos 25 pesos el kilo. Y yo fui al Jumbo de Chillán y valía 3.200 pesos el kilo. Entonces, para mí el comercio justo es la vida de todos los campesinos que están alrededor mío. O sea, esto del comercio justo tiene que ver con una visión de sociedad. Que el descarado llega a ofrecerme 25 pesos. Hoy día estoy cultivando mi aceituna y realmente todo para atrás. Los precios que se ofrecen, los intermediarios te ofrecen un precio realmente descarado frente a una producción, y por lo tanto no hay ganancia y nadie tiene interés de seguir en la agricultura. Pero quiero decir que el comercio justo también tiene otras características. Obliga a nuestra sociedad a una economía solidaria. Y a mí me cuesta mucho convencer a mis colegas de que una economía solidaria es posible. Y me encantaron las presentaciones esta mañana, porque demuestra que el comercio justo no significa no tener ganancia, que el comercio justo no significa eliminar la visión de empresa, que el comercio justo no significa que el sector privado no esté envuelto, tiene que estar envuelto. El comercio justo es el camino donde el sector privado tiene que entender que tiene que contribuir al bienestar colectivo. Y este es un tema fundamental en la economía, porque cuando se habla del bien público, generalmente se habla: esto es del gobierno. Oye, a mí no me hablen de los salarios, a mí no me hablen de todo lo que se habló hoy día en la mañana, que hace la empresa. Eso pertenece al Estado. Esa mentalidad tiene que ser cambiada. Hoy día la gran transformación económica se va a dar en tanto cuanto el Estado y el sector privado y la comunidad, la sociedad civil, logren entender que los tres tienen que hacer una contribución al bienestar colectivo. No es de ventaja, no es realmente una política visionaria del sector privado para meterse y decir que el bien público es del Estado, no de nosotros. Y así tenemos los temas que resultan en el cambio climático, en la destrucción de la capa de ozono, en la inequidad, en la injusticia social. Una cosa que me preocupa del comercio justo, porque alguien tiene que decir alguna preocupación, porque si no estamos todos en el club de COVID. El comercio justo, cuando yo empecé a trabajar el comercio justo, era algo muy básico. Era la estructura del mercado, ver el valor agregado de esta estructura del mercado y evitar que los que tienen muy poco valor agregado se lleven el beneficio de esta cadena de estructura. Hoy día hay 8 o 9 características del comercio justo. Yo fui un evaluador, una de mis profesiones era evaluar cosas. Yo no sabría cómo evaluarlo. Yo no sabría cómo, a menos que sea todo superficial. Y pienso que es muy importante hoy día de que el comercio justo ha enriquecido un debate sobre nuestra sociedad, pero al mismo tiempo se ha metido en un zapato chino, ¿me entiendes?, de cómo buscar los mecanismos de autoevaluación, los mecanismos adelante. Y su ponencia como presidente elector me pareció extraordinaria, su posición sobre lo privado, cómo encabrir el comercio justo. Pero aquí tiene que haber una forma muy sistemática de cómo evaluarlo.
Cambiar la estructura de comercio es un lío. Es un lío porque la estructura de comercio no nace de una teoría. La estructura de comercio nace de las estructuras de poder. Y por lo tanto hay que quebrar la estructura de poder para poder hacer este comercio justo. El comercio justo realmente no es algo esotérico, no es algo que nace en un paracaídas. La injusticia del comercio es el resultado de cómo funcionamos en nuestra sociedad. Y creo que es muy importante entender cómo saber. Yo creo que hay muchos factores que están limitando el comercio justo. Uno de ellos, no solo el cambio de estructura de poder, que es el más grande, tampoco hay fondos, mecanismos para ayudar a los pequeños productores de una manera sustentable, de una manera de largo plazo. Y el comercio justo es exactamente lo que usted dijo. El comercio justo se obliga a pensar en el largo plazo. Y este es un debate fundamental en Chile, cuando los gobiernos son de 4 años, todo es corto plazo. Y todo es un dividendo político, todo es un dividendo económico. Y esa es la gracia, pero también es la dificultad. ¿Por qué es una dificultad enfocarse en el largo plazo? Porque el largo plazo no es la suma lineal de los cortos plazos. El largo plazo realmente es otra cosa, es otro objetivo. Y volver al corto plazo para encontrar los instrumentos que nos permiten construir hacia el largo plazo es el gran desafío de Chile. Y eso yo les diría a ustedes que tienen una llave, de poner al comercio justo como el mecanismo de corto plazo para llegar al largo plazo. Y eso ha sido un debate de los últimos días. Ustedes lo han visto en los diarios. Yo participé en un debate sobre la planificación de largo plazo, que salió ayer en Mercurio, en la tercera. Hay gente que piensa que el largo plazo es sumar corto plazo. Pero ¿cuál es la gran gracia del largo plazo? La gran gracia del largo plazo es que tú te puedes atrever a cambiar el paradigma. Tú te puedes atrever a cambiar los objetivos del corto plazo y mirar a la gente en su cara. Cuando hablamos de una economía, ¿no es cierto?, humana. Einstein decía, ¿qué gracia tiene el cambio tecnológico si yo no veo la sonrisa en la cara de los niños? ¿Qué gracia tiene este comercio justo? Tenemos que explicar la gracia, no solo los principios del comercio justo. ¿Dónde se da esta justicia? Yo diría que es muy importante entender que la mayor parte de los economistas nos enseñaron en los años 70, en esta universidad y en mi universidad, la Universidad de Chile, de que la única manera de crecer más rápido es a través de bajar los salarios, mantener la economía en el suelo. Entonces, hoy día nuestra política económica funciona con dos falacias que nos tienen absolutamente ahogados. La primera falacia, crecer primero y limpiar después. Yo les quiero decir a todos ustedes, particularmente a los estudiantes, de que excepto, por ejemplo, específico, no hay ninguna sociedad que ha crecido rápido y ha limpiado después. No existen, existen ejemplos, pero no hay una sociedad que se ha vuelto limpia. La segunda falacia, que tiene que ver con el comercio justo, es crecer primero y hacer justicia social después. Después arreglaremos los salarios, después arreglamos la estructura de comercio, ahora necesitamos el dinero. Esa es una falacia que hay que quebrar. Y a mí a veces me da algo en el estómago de pensar que yo creo más en mi país, en su capacidad real de ser país, que muchos de los que están en funciones de poder, que piensan que el único objetivo del poder es seguir la zanahoria de la globalización, de los precios. Nosotros podemos hacer lo que queremos en nuestro país. Y pienso que estas dos falacias todavía están inmersas en todo lo que estamos haciendo en Chile, y el comercio justo, amigo, es la llave que puede romper esta falacia. Y por eso que estoy aquí, por eso que me parece esta conferencia importante. Seguimos pensando que la exclusión es la llave de la economía en vez de la cooperación. Seguimos pensando en que lo que no sea esta competencia arrecha, brutal, no produce beneficio. Eso es lo grave en nuestro sistema. Hoy día, cuando yo llegué a Chile en el 75, yo recién estaba sacando mi doctorado en economía ambiental, la gente me decía, Alfredo, ¿qué es eso? Ah, tú viniste a subir
reducirle el costo a la empresa. O sea, tu visión ambiental nos va a hacer nunca conseguir un trabajo. Hoy día estamos discutiendo la reforma tributaria y lo primero que se dice, ustedes están cobrando impuestos por el carbono, por el sulfuro, entonces vamos a subir los precios, el consumidor tiene que pagar eso. ¿Dónde está la confusión? ¿Dónde está la trampita? Está en nuestra incapacidad de entender el carácter bien público y el carácter bien privado de las cosas. Y aquí eso es una diferenciación que ustedes tienen que hacer. Hay una gran confusión en que estamos usando fondos de carácter de bien público para subsidiar a los privados. Eso no lo podemos hacer con el comercio justo. Hay que argumentar cuál es la base del carácter bien público de este comercio justo, y es ahí donde los fondos nuestros, los impuestos y todos los recursos del Estado deben ir en esa dirección. Y hablo de la CORFO, hablo de una cantidad de otras instituciones que podrían ser. Yo no podría seguir con esta presentación sin referirme al tema de la justicia. Y desgraciadamente no hay mucho tiempo y por lo tanto tengo que ser hasta cierto punto irreverente. ¿Por qué? Porque estoy juntando la justicia con el comercio. Y tengo que saber de qué justicia se trata. ¿Esta es una justicia económica? ¿Es una justicia social? ¿Es una justicia étnica? ¿Es una justicia ecológica? O salomónicamente hablando, alguien dice así, no, Alfredo, si son todas las justicias. ¿Cuál es la referencia a la justicia de este comercio justo? De todas las 8 características, 10 características del comercio justo, cada uno tiene una justicia. Los derechos humanos de los niños es una justicia. Y eso tiene un referente. Hay otra forma de justicia envuelta aquí. La sustentabilidad requiere de una justicia ecológica. Yo no conozco todos los patrones de comparación de esta justicia, pero conozco uno bien. De todos ellos conozco uno bien, que es la justicia ecológica. El medio ambiente, la ecología se basa en la ley natural y le estamos tirando la ley del mercado. Y es aquí donde estamos destruyendo nuestro planeta. Es aquí donde estamos destruyendo Chile. Yo hablaba del largo plazo, la secada de la Flaxo, anteayer, de cómo extraemos nuestros recursos naturales, con una visión cortoplacista o con una visión de largo plazo. ¿Dónde está la justicia ecológica? Conozco la justicia de los derechos humanos, porque representé al Banco Mundial de la Comisión de Derechos Humanos durante 9 años, por lo tanto aprendí muchas cosas. Pero la globalización destruye hoy día el comercio justo. Y yo me pregunto si es posible el comercio justo en una economía neoliberal tan tajante, tan brutal como esta. Y yo les pediría de que un día nos juntáramos a discutir el concepto de derecho al desarrollo. Ese concepto de derecho al desarrollo le va a dar un poder muy fuerte al comercio justo, porque va a traer el comercio justo no como una actividad, sino como una forma de hacer sociedad, una forma de hacer en este planeta. Martin Luther King decía que cuando había injusticia en una parte de la sociedad, era muy difícil encontrar justicia en toda la sociedad. Y esto es muy importante. Vamos a poner todos los huevos en el canasto de la justicia y el comercio, o hay algo más que nosotros tenemos que hacer aquí para implantar esta justicia. En la justicia, en el lingüismo, la justicia es un tema de cotas, es un tema de boundaries, es un tema de amplitud. Y cómo ampliando este espacio se toman los derechos y la responsabilidad. El que no haya comercio justo en nuestro país es porque no hay nadie que sienta la responsabilidad del carácter bien público del comercio. Y eso es fundamental para nosotros, es fundamental para la universidad, es fundamental para la investigación, el desarrollo y la incorporación del sector privado. Un famoso griego muy antiguo, posiblemente muy desconocido, un filósofo, Cefalos, decía que la justicia era el buen comportamiento. Y creo que es muy importante eso porque en el budismo el comportamiento como una herramienta
de trabajo aplicable no solo a la espiritualidad, sino que aplicable a la economía y a la sociedad, está entre dos puentes: la acción correcta y el esfuerzo correcto. El comportamiento correcto está entre la acción correcta y el esfuerzo correcto. ¿Cuánto esfuerzo vamos a necesitar para que haya este comercio? ¿Quién va a hacer ese esfuerzo? ¿Quién va a poner los recursos para el esfuerzo? ¿Qué significaría un comportamiento correcto en los mercados? Tú le preguntas a mucha gente y dice: no, yo ganar. Si estoy en el mercado, estoy para ganar. Pero ¿cuál es el impacto que tiene ganar? Hoy día en Chile nosotros decimos: mire, tenemos que, a través del comercio internacional, tenemos que alcanzar los $20.000 per cápita, queremos ser un país desarrollado. Pero ¿cuánto estamos sacrificando en nuestra sociedad para llegar a los $20.000 per cápita? Un país verdaderamente desarrollado es un país donde no hay un pobre, no los $20.000 per cápita. Un país desarrollado es donde la justicia se ve en todas partes, a toda hora y en todas las actividades, y no solamente en una actividad. Para mí la justicia tiene los ingredientes y el sabor de la generación de un nuevo contrato social en nuestro país, en que el comercio es parte, en que la producción es parte, en que todo es parte de este contrato social. De lo contrario, yo diría que nosotros deberíamos encontrar fuertemente, hacer un estudio rápido de la jurisprudencia detrás de lo que yo llamaría el derecho a la justicia en el comercio. Yo creo que nosotros debemos crear eso rápidamente. Hay muchas declaraciones de Naciones Unidas que nos permitirían a nosotros realmente lograr eso. Quisiera entrar en la última parte de mi presentación siendo bastante claro y hasta cierto punto provocador. Para nosotros realmente tomar el sartén por el mango del comercio justo, para nosotros ser genuinos con respecto al comercio justo, para nosotros integrar el comercio justo como un elemento clave en nuestra sociedad, para nosotros hacer del comercio justo un valor solidario en nuestra sociedad, no solamente un comercio en que se transa dinero, sino que se transa valores, humanidad, se transa bienestar. Nosotros tenemos que traer la ética y la moral a la economía. Hoy día la economía es un caballo desbocado. Y se nombró hoy día en la mañana, que la economía es autonormativa, se norma por sí sola. Y cuando queremos normar la economía, la estructura de poder no nos deja normarla. Mira, esta cuestión no es así, no puede ser así, se demora años en tratar de cambiar a la economía. Hay mucha gente en nuestro país, y ya hablo de mi país porque no es solo mi país, el mundo entero, que no solo tiene miedo de cambiar. En nuestro país se piensa que no podemos cambiar. Y este es el gran tema de la conciencia colectiva. Solo habrá comercio justo en nuestro país cuando la conciencia colectiva nuestra tenga la capacidad de ser justicia, de ser justicia. De lo contrario, el comercio justo es un eslogan más. Y yo, como tengo 66 años y voy para los 67 pronto, he escuchado muchos eslóganes en la economía. He escuchado muchos eslóganes en la economía ambiental que van cambiando porque ese no me resultó. Yo no quiero que cambie el término comercio justo. Yo quiero que el término comercio justo siga adelante. Entonces, como decía el presidente de la Corporación Mundial, tengamos mucho cuidado con que estos principios simplemente se transformen en eslogan de las empresas, en eslogan de los gobiernos, porque no son solo las empresas, en eslogan de la sociedad civil, como bandera de lucha, pero que no lleguemos a ninguna parte. Quiero decirle a ustedes lo obvio. El comercio somos nosotros
la economía somos nosotros, eres tú y yo. Y me pareció excelente la ponencia sobre los consumidores, la ponencia de la importancia cooperativa del consumidor en la batalla del comercio. Y me pareció excelente esa campana de conciencia donde usted nos dice a nosotros, hoy hay nuevos consumidores. Yo quiero que toda la sociedad chilena sea este nuevo consumidor. Por eso le hablo a la juventud. Nosotros tenemos el poder del comercio. El comercio solo funciona por los consumidores. Nosotros tenemos el sartén por el mango. Y creo que es muy importante que para cambiar el comercio, para cambiar este consumo responsable, tenemos que vivir en una sociedad responsable. Esto es lo que le falta a nuestro país. Entender que el futuro colectivo es de todos nosotros. El futuro colectivo no es de una persona. El futuro del comercio justo no es de un proyecto, no es de 400 proyectos, no es de 1000 proyectos, es de 7.000 millones de habitantes del planeta. Nosotros tenemos que poner nuestros 17 millones de habitantes en ese camino. Y termino diciendo, cuando se hable de términos como calidad de los alimentos, antes los alimentos eran de mediana calidad, eso es lo que yo escuché, y me acuerdo porque yo estuve en el África y vi más o menos cómo comenzó esto con esos frutos. Pero este concepto de calidad debe ir mucho más profundamente y ser discutido. Este no es un tema de tener un buen vino. Yo quiero saber qué es un buen vino. Esto no es un tema de tener un buen alimento. Yo quiero saber qué constituye un buen alimento. Si meterle transgénicos constituye un buen alimento o no. Si el buen alimento genera enfermedades o no. Porque aquí no hemos tocado estos temas de cómo se cultiva el cacao. Hemos hablado de la gente del cacao. No hemos hablado de los pesticidas. No hemos hablado de los productos químicos. No hemos hablado de los aditivos y de los adictivos. Hermanos, no existe comercio justo si no definimos la base y movemos nuestra sociedad de la cantidad a la calidad. El objetivo del comercio justo debe ser una mejor calidad de vida entendida en todos los aspectos y no solo el beneficio de aquellos que producen y aquellos que comercian. Muchísimas gracias.